por último, tenemos a María González, del Comité de Ética de Investigación Clínica, del CEICA, que nos hablará sobre consecuencias de la pandemia sobre la evaluación ética de los proyectos y estudios de investigación con personas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo soy María González y vengo en representación del Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de Aragón. Bueno, no quiero, como tenemos poco tiempo, no quiero insistir en cosas que todos sabemos, pero bueno, más o menos esta imagen me representa y me imagino que no soy la única, ¿no? En marzo, a principios de marzo, pues estábamos así, pensando que, sin saber muy bien lo que se nos venía encima. ¿Y qué pasó cuando estalla esa ola, cuando llega la pandemia? Bueno, pues ya lo sabemos todos también, la revolución. Nuestro entorno más cercano es la asistencia sanitaria y la universidad. La universidad se paralizó y en cuanto a la asistencia a los centros sanitarios, pues ya lo sabemos, una saturación asistencial, desconcierto, desconocimiento, caos, falta de protección. Teníamos clínicos saturados, pero también teníamos a esos mismos clínicos que veían la necesidad de investigar mientras trataban a los pacientes para mejorar su práctica, para salvar más vidas, porque no se sabía qué era lo que funcionaba y lo que no. Y también bueno, pues encontramos un aumento muy brusco y muy intenso de la actividad investigadora, no solo por parte de los clínicos, también por parte de investigadores no clínicos y por otros agentes, ¿no? Por la industria, por la Agencia Española de Medicamentos, por las agencias que financian la investigación, pusieron todos sus recursos disponibles para investigar en COVID. Se dio la covidización de la investigación, ¿no? Y dentro del comité, ¿qué encontramos? Pues, como todos, nos tuvimos que adaptar bruscamente a una situación adversa, con reuniones online cuando nunca se nos había ocurrido hacerlas, y encontramos que teníamos muchos miembros clínicos que estaban saturados, que no podían venir a las reuniones, que no podían evaluar, y que teníamos mucho desconocimiento de muchas cosas, no solo de la enfermedad, sino los que no éramos clínicos, pues tampoco sabíamos el día a día de los hospitales ni la situación real. A la vez, la sociedad y los investigadores y las agencias nos estaban demandando una respuesta rápida y veíamos que había un cambio en las prioridades y los valores de la población. Pues de repente la aplicación de los principios éticos era muy diferente. ¿Y qué hicimos? Pues mirar afuera y decir, bueno, pues a ver qué ha hecho otra gente. Afortunadamente, como esto le afecta a todo el mundo, pues no estábamos solos. De hecho, había documentos previos derivados de la epidemia de ébola, que ya en 2016 pues había documentos que decían cómo tenía que hacerse la investigación en estas condiciones. Lo que pasa es que estos documentos, aparte de que los hayamos leído así con un poco de, bueno, sin prestarles mucha atención porque no era nuestro entorno, pues estaban muy dirigidos a países en desarrollo y, bueno, nos servían de algo, pero no tanto. En cambio, durante la pandemia, pues muchas instituciones y muchos centros de investigación y muchos organismos se pusieron a reflexionar y sacaron guías que nos fueron muy útiles, porque estas sí que estaban adaptadas a nuestra situación y podíamos vernos más reflejados en ellas. Os las dejo aquí porque sé que van a distribuirse las diapositivas. Y finalmente, pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, pues también nos dio instrucciones muy claras, a veces públicas y a veces no, a veces en circulares a los comités, para actuar todos a una en esta situación. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, pues vimos que nos decía la agencia en una circular interna, pues que hiciéramos reuniones online, que no paráramos de reunirnos, que no paráramos de evaluar, que aceptaba un quórum mínimo de 3 miembros. Habitualmente es la mitad más 1 del comité, el quórum que se necesita, pero lo rebajaron a 3 miembros, que podíamos hacerlo incluso con el informe por escrito de expertos, que no hacía falta que estuvieran en la reunión, que teníamos que recortar al máximo los plazos de evaluación. Ellos hablaban al principio de 24 o 48 horas, pero luego se vio que era imposible, ni siquiera en la agencia lo mantuvieron. Que no se usara la plataforma de ensayos clínicos, que se hiciera todo por mail, que toda la comunicación tenía que ser muy ágil, por mail, por teléfono. Y además pues intentaron unificar esfuerzos y publicar listados de ensayos clínicos y de estudios observacionales con medicamentos sobre COVID para que los investigadores pudieran sumarse a ellos en lugar de plantear estudios nuevos. Además, se hicieron cargo de toda la autorización administrativa de estudios observacionales, porque esta recae en las comunidades autónomas y todos los trámites administrativos estaban paralizados.
¿Qué hicimos nosotros viendo lo que nos decía la agencia? Bueno, pues desde luego hicimos reuniones online, no paramos de evaluar, nos conectamos, los que no se podían conectar pues nos mandaron su informe, lo recogimos en acta, todo. Nunca llegamos a necesitar un quórum de 3 personas, fuimos siempre 10 o más, bueno, casi siempre. Hubo creo que 4 ocasiones que bajamos de 10, en una de ellas llegamos a 6, que fue el mínimo. Tuvimos muchísima comunicación con la agencia, con los investigadores, con los promotores y solamente necesitamos 2 reuniones extra porque optamos por hacer una especie de evaluación previa. Antes, en el tiempo entre una reunión y otra, pues nos comunicábamos intensamente sobre todo con promotores e investigadores y tratábamos de llevar a la reunión los problemas ya resueltos. Pero aparte de los retos organizativos, teníamos retos éticos, porque de repente la forma de aplicar los criterios éticos ya no valía, había cambiado. El consentimiento informado, que es la base de toda nuestra evaluación, pues de repente ya no se podía aplicar en los centros, nos decían que no se podía hacer así. La agencia misma nos dijo que tenía que hacerse oral en ensayos clínicos, que son estudios de intervención. Nos decía que el consentimiento tenía que ser oral, preferentemente ante testigos y documentarlo en la historia y luego ya volver, cuando se pudiera, volver al paciente a que lo ratificara. También nos encontramos que los ensayos clínicos independientes, que habitualmente se consideran de bajo nivel de intervención, que es con un riesgo similar a la asistencia, y se hacen con medicamentos autorizados, pues de aquí no eran de aplicación, pero los investigadores independientes los necesitaban. ¿Por qué no era de aplicación? Porque no había nada autorizado para COVID. Entonces, bueno, pues la agencia nos dijo que teníamos que considerarlo bajo nivel de intervención cuando se utilizaran las prácticas terapéuticas que se estaban considerando adecuadas desde la agencia o desde las comunidades autónomas. Y eso hicimos. Y luego nos encontramos con una gran demanda de uso de datos y muestras que se habían recogido, de muestras biológicas, quiero decir, se habían recogido con finalidad asistencial y sin consentimiento para investigación. ¿Y qué hacíamos con esto? Era una información muy valiosa que se necesitaba con una urgencia tremenda, ¿no? para salvar vidas y para resolver la situación. Nos volvimos a las pautas éticas de la CIOMS y vimos pues, que había unas excepciones para usar muestras y datos asistenciales sin consentimiento, que era esto, que no es viable pedir el consentimiento, que el valor social de la investigación es importante y que se supone riesgos mínimos para los pacientes. Y también nos basamos bastante en un informe del Comité de Bioética de España que recomendaba, bueno, pues extremar las precauciones sobre la confidencialidad de los pacientes, pero intentar que toda esta información valiosa sirviera para un fin social que resultaba premiante. Por último, pues bueno, os quería enseñar los datos de este año tan intenso. Bueno, ensayos clínicos nunca hemos visto muchos en el comité. Los estudios, los proyectos de investigación crecieron más o menos unos 100, tuvimos unos 100 más, y ya veis que el 20% eran de COVID. Y hubo una intensa actuación como comité ético del Biobanco de Aragón. Y en cuanto a cifras nacionales, sí que quería reflexionar sobre esto. Solo ensayos clínicos con medicamentos registrados había 198 la semana pasada sobre COVID. Solo 53 de ellos habían finalizado. Y solo 13 de estos 53 habían presentado resultados a la agencia. Es posible que alguno más tenga resultados y no los haya presentado, pero quiero decir que se ha puesto muchísimo esfuerzo y al final hay 13 estudios con resultados públicos. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que los comités, todos, no solo el CEICA, estamos al servicio de la sociedad, que nos tenemos que adaptar a lo que venga y hacer lo que sea por estar disponibles, ¿no? Y cumplir nuestra función. Que los principios éticos hemos visto que no cambian cuando hay una emergencia, pero sí que cambia la forma de aplicarlo, porque todo cambia en la sociedad, las prioridades, la autonomía como personas, no ya como pacientes que teníamos. Que es fundamental realizar investigación de utilidad social, esto siempre, por supuesto, pero en una época de pandemia en la que tenemos pocos recursos y una necesidad apremiante es mucho más importante, y no siempre se ha puesto por delante. Y que hay que unificar esfuerzos para optimizar recursos, que más vale pocas investigaciones con más fundamento que muchas pequeñas, pero encontramos que no hay herramientas para hacer esto, que no hay cultura de coordinación dentro de las instituciones de investigación ni de los investigadores
y aunque quieran, tampoco no es fácil unificar y unirse para coordinar y hacer estudios conjuntos. Y ya está. Muchas gracias.